Pablo, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día al estudio. Bueno, fundamentalmente preguntar acerca de con qué nos vamos a encontrar el próximo domingo los que vayamos a votar. ¿Hay mucha diferencia, debido a la pandemia, digo, fundamentalmente, y a los protocolos, con el cuarto oscuro, las mesas con que nos vamos a encontrar de lo que fueron las últimas elecciones, por ejemplo, o no? Sí, los primeros cambios se van a dar cuando el elector llega al establecimiento. Comúnmente uno cuando llegaba a un establecimiento ingresaba directamente, se dirigía a su mesa de votación. En esta ocasión, el elector cuando llegue al establecimiento de votación, lo primero que se va a encontrar es en la entrada con un facilitador sanitario, que es la persona que va a estar en coordinación con el delegado de la Justicia Nacional y que va a ordenar el tráfico de los electores y el ingreso de los electores y el egreso de los electores, dependiendo del aforo del establecimiento en ese momento de la votación. ¿Y qué requisito tiene que cumplir el votante, el que vaya? ¿Sí o sí el barbijo, por ejemplo? El barbijo siempre, uno desde que sale de su domicilio, tiene que salir desde el inicio de la pandemia, de marzo del 2020, el uso del barbijo es obligatorio. Cuando usted llega a la escuela, persona que no tenga el barbijo no va a poder ingresar. Respetar el distanciamiento en la fila de ingreso al establecimiento y bueno, y va a haber líquidos sanitizantes en la entrada del mismo para poder sanitizarse las manos antes de ingresar. Una vez que usted ingresa al establecimiento, se va a dirigir a su mesa de votación. Comúnmente en otras ocasiones usted le entregaba en mano el DNI al presidente de mesa. En esta ocasión lo va a apoyar sobre la mesa. El presidente va a verificar los datos y le va a entregar el sobre para que se dirija al cuarto oscuro a seleccionar la boleta partidaria que el elector considere votar. Luego volverá del cuarto oscuro, ingresará el sobre a la urna nacional y ahí el presidente le va a hacer entrega de la boleta provincial con la cual va a ir al box de votación a hacer la marca respectiva. ¿Qué pasa con la lapicera? Que recibimos preguntas acerca de ese tema. ¿Se la tiene que llevar el votante? ¿Se la van a proveer? Sí, la Nación está recomendando que para la lapicera en la categoría nacional se usa cuando uno se retira del establecimiento, firma el padrón y se le entrega el troquel correspondiente de la emisión de voto junto con el documento. Nación está solicitando que los electores, creo que en un buen gesto, para mayor seguridad, lleven su lapicera. Igualmente nosotros en las mesas de votación, porque la boleta de la provincia de Santa Fe, la boleta única, se marca con una virome. Nosotros tenemos a disposición para aquel elector que no lleve ese elemento ese día, tenemos a disposición una lapicera que antes de entregársela va a ser sanitizada. Quiero volver a un tema que le mencionaba en el inicio de la nota, que tiene que ver con la veda. A partir de las 8 de la mañana de hoy, ¿qué cambia con respecto a lo que se venía haciendo? Mucho, por cierto, pero para que lo explique. Exactamente. 48 horas antes del inicio del acto eleccionario, que es el domingo a las 8, no se puede realizar actos de proselitismo, no se pueden hacer publicidad radial, gráfica, ni tampoco televisiva. ¿Qué pasa con el tema digital? Bueno, el tema digital es un tema donde es muy difícil el control. Lo que ahí los candidatos lo que tendrían que hacer es respetar la legislación, hacer publicidad en vías digitales. Es muy difícil de controlar y bueno, depende mucho también de la viveza de algunos partidos políticos, porque esa mayoría de esas publicidades son ancladas de páginas del exterior, entonces es muy difícil de controlar. No debería ocurrir, no se debería aprovechar ese recurso de manera ilegal, si se quiere decir, para hacer campaña en los últimos días. Pero por desconocimiento le pregunto, ¿está legislado el tema digital en nuestro país? No está legislado. No está legislado. Perfecto. ¿Está Gisela? Sí, los candidatos en la legislación nacional tienen que denunciar sus redes sociales. Obviamente que los candidatos no hacen publicidad de sus redes a través de sus redes sociales, sí lo hacen a través de páginas alternativas, por lo cual dificulta mucho ese control, porque la mayoría de las veces son páginas que están ancladas desde el exterior del país, de otros países. Solamente nosotros hemos investigado el tema, muchas veces son páginas web que están activadas de países de Ucrania, de países europeos. Muy difícil cortar esa circulación de noticias
o propaganda política. Estamos hablando... los medios, sí. Los medios tradicionales de Santa Fe o digitales del país, usted va a entrar y no va a encontrar los famosos banners que uno encuentra cuando hay en la campaña. Pero los banners publicitarios que van ligados a Google o a otras plataformas, eso es muy difícil de controlar porque vienen pautados desde otro lugar. Se entiende. Estamos hablando con Pablo Ayala, que es el secretario electoral, y van entrando mensajes y haciendo consultas, Gisela. Exactamente, Pablo. ¿Cómo te va? Buen día. Nos preguntan acá en el mensajero de WhatsApp, dice, yo trabajo las 24 horas. ¿Cómo hago para ir a votar? ¿Puedo justificar? Bien. Dependiendo mucho también de la voluntad del jefe, no sé en qué tarea específicamente actividad realiza. En algunos lugares se suele arreglar, bueno, le dan permisos de 10, 15 minutos para que la persona pueda salir. En ese caso, en el caso que las personas no pueden salir, una vez terminado el escrutinio definitivo, donde se empieza a hacer el conteo de las personas que no fueron a votar, se abre un plazo de 60 días en el cual los electores deben justificar esa no emisión de voto a través de algún certificado. En este caso, esta persona va a tener un certificado de trabajo que justifica que en ese día le tocó un turno completo en el cual le impidió salir a votar. Entonces, cuando la Cámara Nacional Electoral verifique esa información, va a quedar exceptuado el registro de infractores. Otra consulta, dice, perdón por las molestias, la consulta es por las elecciones. ¿La ley obliga a votar por las PASO? Yo tenía entendido que no, dice esta persona que nos pregunta, solo en las generales y definitivas son obligatorias. ¿Puede ser? Muchas gracias. El voto en las PASO a nivel nacional es obligatorio. A nivel provincial, estoy viendo el reloj, hace 33 minutos ya terminó el plazo, porque la ley establece en la ley provincial un plazo de 48 horas antes de las elecciones, uno se puede seccionar de votar en las PASO. El formulario estuvo vigente, estuvo activo hasta las 8 de la mañana del día de hoy, ya se dio de baja por dar cumplimiento a la ley, pero sí, ahí aclararle a las personas, estaba aclarado en la página de internet nuestra del tribunal, que la excepción provincial es para las categorías provinciales, no exime de votar a las categorías nacionales. Por lo cual, si uno hacía el trámite de exención de no voto en las PASO provinciales, luego no quedaba exceptuado de ir a votar a la nación. Bueno, acá hay una consulta que tiene mucho que ver con la pandemia. ¿Dónde cargo el comprobante de que estoy aislada por COVID y no puedo ir a votar el domingo? Bueno, eso recién lo decía yo. Una vez que se termina el escrutinio definitivo, que se arma el registro de electores que no concurrieron a votar, se activa la página, la Cámara Nacional Electoral habilita una página donde uno debe hacer el descargo por el cual no pudo ir a votar. En esa página tiene una simple información donde uno carga los datos y da para juntar en un archivo, que puede ser un certificado médico, alguna alta médica por caso de COVID o cualquier otra circunstancia de casos laborales, o también puede ser de aquellas personas que están a más de 500 kilómetros de la localidad, están empadronados, que la policía les tiende un certificado, ese certificado lo van a tener que adjuntar como archivo cuando hagan su reclamo. Dos más, nos preguntan, ¿cómo puede ser que mi mamá, que está en el padrón de votos, todavía figure cuando ya hace 7 años que murió? ¿Qué debe hacer en ese caso que verificó esta irregularidad de esta persona, Pablo? Bien, cuando inicia todo proceso electoral, por ahí hay algunas cuestiones que a la gente se le pasa por alto, pero es muy importante porque 90 días antes de las elecciones se publica lo que se llama el padrón provisorio, donde uno puede consultar la información. Ocurre en estas elecciones, ahora voy a hablar del caso concreto que me decís vos del fallecimiento, pero ocurre que muchas personas se encuentran cuando hacen la consulta al padrón definitivo que no ha impactado el cambio de domicilio o el cambio de residencia a otra localidad. Por eso siempre, 90 días de elecciones, se publica lo que se llama el padrón provisorio, donde uno, ingresando el DNI y el sexo, le sale qué datos tiene registrado el RENAPER, que es la base de datos en la cual se arman los padrones. El caso de los fallecimientos, que vos me decías, suele ocurrir en todas las elecciones, que la trazabilidad de los datos es muy importante. Uno cuando fallece hace el certificado de defunción, ahí se le piden los documentos y eso se informa al RENAPER. El RENAPER muchas veces no actualiza las bases de datos, no están actualizadas al día, y ocurre que cuando esa base de datos es solicitada por la Cámara Nacional Electoral para elaborar los padrones, se den estas ocasiones, como el caso que vos explicabas, que una persona
hace 7 años que falleció y sigue estando en el padrón. Después se puede dejar constancia de esta situación. Y la última, prometo. Dice, si sos delegado de la escuela, ¿dónde votás? ¿Estás afectado a votar en el lugar donde te toca ser delegado o al lugar que te corresponde? El delegado de Nación, si está empadronado, puede ser que esté empadronado en el local donde está ejerciendo la función o puede ser que esté empadronado en otro local. El delegado local es la máxima autoridad de establecimiento por la cual puede salir a votar correctamente, retirarse a votar, como lo pueden hacer también los fiscales de mesa, que también seguramente están empadronados en otro distrito. Eso se va dando un recambio para que puedan salir a ejercer su voto. Bien. Pablo, muchas gracias por este contacto, muy amable.